De hoy, o sea, la anécdota se las contaré al final, final de la misa. Había un padre que antes que más bien contaba sus chistes al principio de la misa, ¿verdad? Para que llegaran a tiempo las personas, y todos llegaban a tiempo para que les contara el chiste, y así los hacía llegar a tiempo, ¿no? Una persona me dijo: padre, ¿y si yo llego a la misa después de la homilía, me vale? Y le dije: sí, se ve que te vale. Dije que no iba a contar un chiste, ¿verdad? Al final se los cuento. El buen samaritano, la obra más maravillosa jamás escrita en la literatura universal. Una historia cortita que habla sobre la gran sensibilidad que debemos de tener a todos los seres humanos. Hoy Cristo nos catequiza a todos los cristianos de todos los tiempos y nos habla fuerte. Empezaré con una historia real. Si yo les digo el Golden Gate, ¿qué es lo que qué viene a su mente? Golden Gate, las parejas, los enamorados, las vacaciones, San Francisco, etc. Pero muchos de ustedes sabrán, y no me dejarán mentir, que también el Golden Gate es un lugar en donde las personas escogen suicidarse, se avientan. Esta es la historia de Kevin Hines, que decidió quitarse la vida arrojándose del Golden Gate. Este es un joven de 19 años que sentía que la vida no tenía sentido. Y en el año 2000 decidió ir al Golden Gate y suicidarse. Para eso este joven sufría de bipolaridad, tenía el trastorno bipolar y tenía algún problema con alucinaciones. Llegó allí, estaba dispuesto a hacerlo, se subió al puente y se arrojó. En el aire dijo: oh Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? No, por favor. Pero ya era demasiado tarde. A lo mejor por allá, por la providencia divina, una voz lo escuchó y milagrosamente cayó con los pies, lo cual, dicen los expertos, eso es lo que puede salvar la vida a cualquier persona. Si cae de cabeza, imposible de que se salve. Cayó entonces de pie y cayó consciente, y entonces se dio cuenta de que estaba vivo y empezó ahí en las aguas tratando de sobrevivir, hasta que se encontró con un león marino allí, y el león marino quizás se confundió, pensó que él era otro leoncito marino, y entonces el león marino se apresuró y como diciéndole: detente en mí, y lo ayudó a mantenerse a flote. Imagínense, el león marino, hasta que llegó el guardacostas y lo salvó. Se hizo famoso. Después le preguntaron que qué es lo que lo motivó a suicidarse, y dice: pues mi vida no tenía sentido, pero una cosa sí les puedo decir. Cuando yo me preparaba para irme, en mi casa estaba y les dije, yo me decía a mí mismo: si encuentro una sola persona que al ver mi cara triste en el trayecto, en el bus, me pregunte: oiga joven, ¿qué le pasa? ¿Le puedo ayudar? No me suicido. Y si llego al puente y cuando esté allí temblando de miedo, una persona se acerca y me dice: jovencito, ¿qué le pasa? ¿Le puedo ayudar? No me suicido. Nadie le hizo caso, nadie. Bueno, un león marino fue el buen samaritano que lo salvó. Su testimonio es un testimonio del poder de la conexión humana. Pero también nosotros, qué tristeza, qué vergüenza con nosotros, qué escándalo con nosotros los seguidores de Cristo, porque hablamos de la globalización de la economía y también podemos hablar de la globalización de la indiferencia. Ya no nos sentimos responsables absolutamente de la vida de nadie. Hemos perdido el sentido de la fraternidad, de la responsabilidad fraterna.
Y hemos caído en la actitud hipócrita del sacerdote y del levita, que viendo a este hombre a la orilla del camino asaltado y sufriendo, se pasaron de alto. O sea, nos hemos acostumbrado a ver el sufrimiento de los demás y decimos, oh, eso no tiene nada que ver conmigo, eso a mí qué me importa, eso a mí no me concierne. La pregunta que hizo Dios al principio a la humanidad, ¿se acuerdan en Génesis? Adán, Adán, ¿dónde estás? Y luego también, Adán, Adán, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? El Papa Francisco, cuando se acababa de hacer Papa, se enteró de una noticia de un barquito de unos emigrantes que iban desde África tratando de llegar a Europa y llegan a la isla de Sicilia. Entonces allí cerca de la isla de Sicilia, al norte, hay un pueblito que se llama Lampedusa, en Italia, ¿no? Entonces vio el periódico un día y se enteró de que todos los que iban en esa tripulación, o sea, niños, mujeres y hombres, todos, el barquito naufragó y se ahogaron absolutamente todos allí. Personas que iban de África y que trataron y que simplemente buscaban una vida mejor. Así como nosotros, así como tú y yo, que somos migrantes también y que estamos aquí porque quisimos una vida mejor. Y que levante la mano el que esté aquí sin que haya venido aquí por buscar una vida mejor. Todos, ¿verdad? Ellos también. Y el Papa dijo, no puede ser, murieron 32 personas, tengo que ir a hablar con los lancheros, tengo que bendecir a las familias, tengo que decir algo. Y el Papa se fue a esa isla el 18 de julio del 2013, él se acababa de haber sido elegido como Papa. Entonces fue a esa isla. Celebró la misa, un lanchero de la barca que naufragó, cortó pedacitos, hizo un altar, con los pedazos de la madera hizo un altar y al aire libre el Papa celebró la misa. Y anduvo por allá por el mar y lanzó una guirnalda de flores blancas y de flores amarillas en señal de todas estas personas. Pero el discurso del Papa en aquella época sobre la migración fue muy fuerte. El Papa dijo que la cultura del bienestar nos hace pensar solamente en nosotros y nos hace insensibles ya al sufrimiento de los demás. Y en su homilía el Papa pronunció lo que les dije, que la primera pregunta que Dios hace a la humanidad es, Adán, ¿dónde estás? Y la segunda pregunta que Dios hizo a la humanidad es, Adán, ¿dónde está tu hermano? Y luego el Papa dijo, y yo les voy a hacer una tercera pregunta. Cuando ustedes se enteraron de que esa familia ese grupo se había ahogado en las aguas del mar Mediterráneo, ¿quiénes lloraron? Y nadie levantaba la mano. ¿Quiénes lloraron por las mamás? ¿Quiénes lloraron por los niños? ¿Quiénes lloraron por esos papás que solamente querían algo mejor para sus hijos? Nadie. Ven, dijo el Papa, la indiferencia sobre los demás nos ha quitado incluso la capacidad tan bonita de llorar. Se nos olvidó quién es nuestro prójimo. Por eso hoy Cristo nos da una maravillosa lección. Oye, Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Y nos cuenta esta maravillosa historia. Nunca se te olvide Lucas 10, porque Dios te la va a preguntar cuando estés en su reino. Te va a preguntar, ¿qué hay en Lucas capítulo 10? ¿Quién es mi prójimo? Un hombre queda tirado en el camino, pasa un sacerdote y lo ignora, pasa un levita y lo ignora. Los levitas eran como los sacristanes del templo. Y pasa un samaritano de esos que son marginados, mal visto, maloliente, despreciado por los demás, y ese se detiene, cura sus heridas, lo cuida, lo monta en la cabalgadura, lo lleva a la posada y paga y le dice, y si necesito pagar algo más, a mi regreso yo me encargo. Kevin Hines no tuvo ningún buen samaritano. Sí, una foquita por ahí, un león marino.
La fe no consiste en rezar bonito o decir que Dios te bendiga. Hay que bajarse del caballo, hermanos. Hay que mirar al que sufre. Hay que ensuciarse las manos, porque la iglesia es una iglesia samaritana. Nuestra iglesia es una iglesia samaritana. Podría hablarles de la catequesis tan magistral, así teológicamente, de la pedagogía de Cristo. Dice que podríamos decir, cuando tú ayudes a los demás, mira qué bonitos pasos fue dando el buen samaritano. No tuvo prejuicios, a pesar de que decían que ellos eran malolientes, porque el que fue asaltado sobre el camino, sin duda alguna, que era un judío. Y él ve a la persona que sufre y se conmueve y se acerca y ayuda. Qué bonita pedagogía la que vemos allí. ¿Quién es el herido en el camino hoy? ¿Quién? Pues los pobres, los migrantes y los migrantes indocumentados. Criminalizar la presencia indocumentada es un grave pecado mortal. Rechazar, perseguir, odiar a los migrantes va en contra de las enseñanzas más fundamentales de la Biblia y de la Iglesia Católica. Si tú eres pro-life y votaste por la plataforma pro-life, ahora dile a esa plataforma que lo que están haciendo va en contra fundamental de las enseñanzas de Cristo. Díselo, habla, ve a los mitines políticos, protesta y ahora defiende a los ya nacidos. Eso es ser pro-life, defender la dignidad de los nacidos, defender los derechos de los emigrantes. Nuestra responsabilidad no termina solamente cuando nace el niño y después que se frieguen, después que su vida se arruine, no nos importa. ¿Eres seguidor de Cristo? Sí, Padre, soy seguidor de Cristo. Tienes que querer a los migrantes y tienes que querer a los migrantes indocumentados. No puedo porque nos están invadiendo. Entonces no eres discípulo de Cristo. No eres. Admiras a Cristo simplemente como un filósofo, muy bien, pero no eres seguidor de Cristo. La Iglesia Católica ya está totalmente en guerra en contra de la persecución a los migrantes. Y todos nosotros somos migrantes, ¿verdad? Démonos porque nosotros hemos hecho una gran contribución humanitaria con nuestros valores familiares a este bellísimo país. Yo creo que merecemos darnos un aplauso a nosotros, sintiéndonos orgullosos de ser hispanos. Porque traemos valores, traemos a la familia, traemos la fe, traemos a la Virgen, traemos el trabajo honrado, traemos el sacrificio, traemos la solidaridad, traemos la compasión, traemos tantas cosas. Entonces, las pólizas actuales sobre migración violan gravemente los principios fundamentales de la Biblia y de las enseñanzas de Cristo y de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia opta y debe optar siempre por los pobres, porque la dignidad de todo ser humano no depende de su ciudadanía, no depende de su estatus migratorio. Y no somos seguidores de Cristo, aunque digamos, si ignoramos los sufrimientos de los más vulnerables. Cuando aquí se hace el presupuesto, ¿verdad? El presupuesto es un documento ético, es un documento moral. Y si ese documento del presupuesto genera hambre, confusión y miedo y lágrimas y pánico y le da la espalda a los programas sociales, que quizá Catholic Community Services, que llevamos casi 100 años de servicio a la comunidad, está a punto de terminar. 100 años de tradición. Todo lo que era Catholic Charities a nivel nacional, a punto de sucumbir. Y eso es inmoral, anticristiano, anticatólico. Un político recientemente dijo, si Dios fuera indocumentado, lo echaríamos inmediatamente, lo deportaríamos inmediatamente. Las redadas del ICE se incrementan en varios estados.
Pero el obispo Alberto Rojas, obispo de la diócesis de San Bernardino, dio un paso muy importante en su diócesis. Declaró que dadas las redadas del ICE en la diócesis de San Bernardino en varios lugares, declara que hay una dispensa para no asistir a la iglesia los domingos a todas las personas. Y les dijo, no me importa si no vamos a tener colectas, no me importa si vamos a entrar en una situación económica precaria, no me importa, yo lo que quiero es defender la dignidad. No se preocupen, no vengan a misa, quédense en sus casitas. Y el obispo Michael Fan, que es un obispo asiático, actual obispo de la diócesis de San Diego, que por cierto él tiene una historia muy bonita porque él escapó de su país hace muchos años como jovencito, llegó a Estados Unidos, entró al seminario, se hizo sacerdote, el Papa Francisco lo hizo obispo, y ¿saben lo que hizo en su segundo mes de obispo? Se fue a la Suprema Corte de Justicia, donde estaban debatiendo sobre si se debe de negar la ciudadanía a los pobres niños que no tienen la culpa y que nacen aquí solamente porque sus papás no tienen un estatus migratorio. Y les dijo a todos sus padres, vamos ahí afuera. No nos van a hacer caso, pero vamos ahí afuera. Seremos profetas que gritan en el desierto, nos van a arrestar, que nos arresten, pero vamos a defender la dignidad de nuestros hermanos. La Biblia está llenísima de frases que nos deben de sensibilizar. ¿Cuántas quieres que te diga? A ver, la clásica, Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, o sea, fui migrante y me diste la bienvenida, y por eso te ganas el reino de los cielos. Apártate de mí, maldito, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui migrante y me cerraste la puerta. Apártate de mí, apártate de mí. Éxodo capítulo 22, versículo 21. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto, por lo tanto no desprecies a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, porque si los desprecias, de alguna manera ellos van a clamar justicia ante mí, y te aseguro que oiré su clamor y mi enojo se encenderá en contra de ti y te mataré al filo de la espada. Eso es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero qué fuerte. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20, el que dice yo amo a Dios a quien no ve y no ama a su hermano emigrante a quien sí ve, es un mentiroso, hipócrita, mentiroso. Quiero terminar con esta anécdota, pero también quiero pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho nosotros con los migrantes. Te pido perdón, Señor, por permitir que tengamos líderes y haberlos elegido, líderes que con sus decisiones han creado la situación humanitaria más fuerte de toda la historia en este bello país. Te pido perdón, Señor, por la indiferencia de tantos de nosotros, tantos hermanos que ya no vemos y no nos queremos comprometer. Te pido, Señor, perdón porque nos hemos acomodado y tenemos un corazón anestesiado que no ve el sufrimiento. Te pido perdón porque nos hemos encerrado en el bienestar de nuestro propio corazón, que nos impide ver a los demás. El Papa sorprendió a los obispos, y con eso termino. El Papa les dijo a los obispos, puso una regla y dice, de aquí en adelante este nuevo Papa, y no es el Papa Francisco, dijo, quiero a todo obispo, y es una orden, que los obispos tienen que hacer una procesión una vez al año, como la quieran hacer, en las calles, pero que anden sin zapatos, que vayan y anden sin zapatos, que caminen sin zapatos. Y los obispos, ¿pero qué le pasa al Papa? Y les dijo el Papa, porque ¿saben qué? Una ocasión cuando yo era padre en una diócesis bien pobrecita, en Chiclayo, un niño me gritaba y decía, Padrecito, Padrecito, vaya a ver a mi mamá, Padrecito, Padrecito. Y el padre estaba de vacaciones, dice. Entonces yo estaba ahí y le dije, mijito, ¿qué pasa? Mi mamá, Padrecito, vamos, no sé qué pasa, y le corrió y él se fue, pero se dio cuenta de que el niño no tenía zapatos.
Y entonces el padre, Robert Prevost, entonces padre, dijo, ¿cómo me voy a ir yo con zapatos si el niño va corriendo sin zapatos? Y se quitó sus zapatos. Y pues no aguantó, empezó a sangrar muy pronto. Y el niño no sangraba, ¿no? Él sí empezó a sangrar. Pero cuando llegó a ese lugar y la mamá del niño lo vio, le dio algo, ¿verdad? Una telita para que se secara la sangre y le dijo, mire, usted llegó como nosotros. Por lo tanto, todos los habitantes de este pueblito sí le creemos ahora, sí le creemos que Dios nos ama, porque usted llegó como nosotros. Y dice el Papa que una vez estaba en Chicago por ahí hace muchos años, como en el 1979, y estaba en un lugar donde daban comida a los migrantes. Y él vio un migrante que estaba por ahí medio deprimido, triste, y se acercó y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y no le contestó. Y dice, bueno, a lo mejor está tan triste que no quiere hablar, pero se sentó a un lado de él y lo estaba viendo. Cuando ya cerraron todo y todos se fueron, el migrante le dijo, ¿le puedo decir unas palabras, padre? Sí, mijito, ¿qué me quieres decir? Gracias por verme. Gracias, con sus ojitos, gracias por verme. Gracias por reconocer mi existencia. Hermano, ¿qué les puedo decir? El acto más subversivo que podemos hacer es demostrar amor. Solamente el que ama se salva, y en esto nos jugamos todos, ustedes y yo, y cada uno de nosotros nos jugamos nada más y nada menos que la vida eterna. Amén.